gran cantidad de bosques tropicales recorren casi la mitad del territorio de Guinea Ecuatorial. Con sus apenas 28.000 kilómetros cuadrados de superficie, un territorio algo más grande que la provincia de Badajoz, Guinea Ecuatorial es uno de los países más pequeños del continente africano. Situado en la parte ecuatorial de África, se compone por un territorio continental y 5 islas habitadas. La isla más importante es Bioko, situada al norte de la parte continental, a 40 kilómetros de la costa de Camerún. Tiene el importante puerto de Malabo. La isla fue el primer territorio donde incurrieron los europeos de la hoy conocida como Guinea Ecuatorial, utilizada por los portugueses para el tráfico de esclavos que se enviaban a las colonias de América. La colonización hispana de Guinea no llega hasta el Tratado de San Ildefonso de 1777, donde Portugal cede a España la isla de Bioko, pero ocupó siempre un lugar marginal y de escasa importancia económica, demográfica o estratégica. Los territorios de Guinea Ecuatorial empiezan a estar los españoles, su presencia en Guinea Ecuatorial, el territorio de Bioko, se debe inicialmente a finales del siglo XVIII para su implicación en la trata de esclavos con América, pero cuando se pierde Cuba, que era el lugar de llegada de esto, con la Guinea Ecuatorial pasa a ser una carga para España, que no sabe muy bien qué hacer, para el gobierno español, y es solo lo que salva la colonia de los territorios guineanos para el gobierno español es la victoria de Franco en la guerra civil, las ambiciones imperialistas de Franco, que quería restaurar el imperio español en África, y afortunadamente Hitler le negó buenas de sus reivindicaciones, y luego al derrotarse ante la derrota de las potencias del eje, Guinea Ecuatorial empieza a ser por primera vez económicamente útil para los españoles en la época de la autarquía. En los años 60 del siglo XX, las producciones de cacao, café y madera hicieron a Guinea Ecuatorial la colonia más rica del pequeño imperio africano. Su Producto Interior Bruto figuraba entre los mayores del continente, pero el desequilibrio entre los ingresos de los colonos y los de los nativos era enorme. Durante la colonización, en distintos clanes como los Fang, que hasta la segunda mitad del siglo XIX habían tenido mínimamente contacto con los europeos, el elemento de resistencia fue la tradición. La tradición se usó como un elemento de contraposición a la aculturación española, ¿no? Para mí, ¿qué es lo que explica esto? ¿Por qué se reaccionó de esta manera? Bueno, se reaccionó de esta manera porque estas sociedades acababan de perder su autonomía política. Eran sociedades que vivían en comunidades políticas muy pequeñas, en las que el poder político radicaba en los mismos pueblos, en los poblados, y para los que la llegada del Estado colonial suponía un ataque totalmente directo contra su autonomía. Uno de los principios básicos de las sociedades centroafricanas es que la legitimidad política parte de uno mismo, del que tiene lazos familiares. Nadie externo a esa comunidad tiene legitimidad política sobre esa sociedad. Entonces, la llegada de la colonización europea supone un ataque directo sobre esos principios políticos. Y a la vez que se está afirmando esta tradición, se están intentando mantener ciertos valores de esa tradición, se está rememorando el pasado y extrayendo aquellos valores del pasado que creen que son más útiles para contraponer el poder del Estado colonial, yo veo que se está haciendo una especie de resistencia contra un poder colonial que lo que busca es lo contrario, lo que busca es arrebatar esa autonomía política, ese poder político de las sociedades, de las comunidades rurales. Y digo arrebatar porque es un proceso. La conquista colonial no significa la pérdida total y absoluta e inmediata del poder político, de la autonomía política. Es un proceso por el que se va arrebatando y es un proceso también por el que las comunidades locales van resistiendo. Uno de los ejemplos más claros es el de la propia identidad Fang. La identidad Fang es una identidad moderna, es una identidad que se desarrolla durante la época colonial. Los pueblos Fang se identificaban en función de sus clanes, lo que en Guinea a veces se llama tribu,
y a veces se identificaba en función de los diferentes grupos dialectales. El idioma Fang se puede hablar de diferentes maneras, diferentes versiones, dependiendo de la zona en la que cada uno viva, pues se tienen más lazos culturales, incluso lingüísticos. El Fang se puede hablar de muchas maneras, pero no existía un sentido de identidad étnica para todos esos clanes y para todos esos grupos o subgrupos culturales. Y lo que sucede durante la época colonial sin embargo, es este desarrollo de una identidad étnica común, fortalecer esta identidad étnica común, y que para mí es quizás el elemento último de resistencia contra la identidad y contra la historia del colonizador español. Nosotros tenemos una identidad y una historia también cohesionada, que es la del pueblo Fang. En 1968, bajo la presión de los nacionalistas ecuatoguineanos y de las Naciones Unidas, España anunció que concedería la independencia. Tras la celebración de las primeras elecciones, donde Francisco Macías Nguema fue elegido presidente, se proclamó la independencia el 12 de octubre de ese mismo año. Con motivo del 50 aniversario de la independencia de Guinea Ecuatorial, la UNED ha sido la única institución que ha dedicado un espacio para la reflexión sobre el pasado, presente y futuro de este acontecimiento histórico, mediante un seminario de 2 semanas que tuvo lugar el pasado julio, organizado por el Centro de Estudios Afrohispanos, el CEA. Este seminario internacional, que se realizó en julio de este año en Madrid, tiene como objeto profundizar en la teorización, en el estudio, en el conocimiento de los archivos, de las prácticas, de los productos culturales de Guinea Ecuatorial, a través de múltiples voces, a través de los testigos de la propia independencia de Guinea Ecuatorial, algunos de ellos todavía vivos y que formaron parte de este seminario también, y tiene como objetivo avanzar académicamente en los estudios sobre Guinea, ¿no? Fue un seminario académico y no un acto político, entonces no tiene un objetivo político inmediato, pero siempre se aspira a que los estudios que se realizan aquí lleguen al mayor número posible de personas, tanto en Guinea como afuera de Guinea, y que lo que se hace académicamente tenga un impacto en la práctica diaria y en la práctica comunitaria del país y afuera del país, ¿no? Durante el seminario se analizaron múltiples aspectos del pasado y presente de Guinea Ecuatorial, desde distintas perspectivas académicas, disciplinares y teóricas. Pudimos acercarnos a la realidad ecuatoguineana a través de testimonios de historiadores, antropólogos y cineastas. En Guinea hay mucho orgullo tribal que realmente no se debería registrar en un país tan pequeño, un país en extensión y en habitantes, porque somos muy pocos. No se deberían registrar tanto como se está registrando ahí. La gente, esas diferencias entre las etnias nos está llevando a una situación no muy agradable. Entonces hay enfrentamientos, hay conflictos entre etnias. Entonces lo que yo pensé es hacer realmente una crítica con la imagen para que la gente pueda, porque la imagen tiene poder, ¿no? El mundo audiovisual ahora es muy complejo, y ya que es un poco difícil que se debata en los medios de comunicación, aunque se debata, no va a ser constante, va a ser solo por un tiempo. Por eso pensé hacer un documental para hablar sobre el tema de las etnias, pero tampoco solo me enfoco a criticar, ¿no?, los aspectos negativos, sino contar un poco, ¿no?, cuál es el origen de las etnias, cómo es la diversidad cultural que tenemos entre las etnias y Guinea, que es lo más importante que debemos tener en cuenta. De ahí me surgió la idea. ¿Y por qué España abandonó las islas? Porque España no mostraba ningún interés por ello. Diferentes debates continúan hoy abiertos sobre la independencia de Guinea, sobre los mal llamados procesos de descolonización, sobre la falsa soberanía de sus ciudadanos y sobre el fracaso de dicha independencia, entre otras cuestiones. El caso de Guinea Ecuatorial es paradigmático porque vimos el fracaso a los pocos meses, a los 5 meses de conseguir la independencia.
Pero lo cierto es que si hacemos una panorámica continental, vemos el resto del continente africano, vemos que el caso de Guinea Ecuatorial no es realmente excepcional, es realmente la norma. Lo que es un poco excepcional es lo rápido que este fracaso fue, pero la norma fue esa. Y una de las cosas que, por ejemplo, normalmente analizamos cuando hablamos de los procesos de independencia y sobre todo de lo que siguió, es que en menos de una década los regímenes democráticos o los sistemas democráticos que se habían preparado para guiar a estos países en su nuevo devenir como naciones independientes, esos regímenes en menos de una década casi desaparecieron del continente africano. Uno de los principales defectos de la colonización europea es la debilidad intrínseca del Estado. Una debilidad del Estado que primero es un Estado que carece de legitimación y al carecer de legitimación y además carece también de recursos materiales. Ese Estado es un Estado que teóricamente se inspira en los Estados metropolitanos, pero que realmente no tiene ni los recursos materiales ni los recursos humanos de los Estados metropolitanos. Entonces esa combinación de falta de recursos y de falta de legitimidad lleva, por ejemplo, al sobreuso de la violencia, de la coerción, como instrumentos políticos para que ese Estado funcione. Bueno, este es el instrumento de poder que fue creado durante la colonia y el instrumento que los africanos, los independentistas, pensaban que en sus manos ellos podrían guiar sus naciones para el progreso y la modernización de sus sociedades. Y yo creo que, bueno, al poco de conseguir las independencias, vieron estos líderes que consiguieron las independencias, vieron las carencias de sus países, las carencias a nivel pues del Estado mismo, que ya he mencionado, pero sobre todo también económicas y sociales. Y lo que vemos es que muy rápidamente lo que hacen, la solución es negar los espacios de pluralidad política para establecer regímenes de partido único, y no solo ya regímenes de partido único, en muchos casos son regímenes en el que se usa la violencia de la misma manera o en muchos casos o en algunos casos incluso más extrema que durante la época colonial. Yo creo que se enfrentaban a una realidad en la que yo creo que el fracaso casi estaba asegurado. Mi pregunta era si colonizar. La colonización supone la imposición del Estado, que es una institución nueva, la imposición de la economía de mercado, con lo que representa de transformar la tierra, la fuerza de trabajo en mercancía, la mercantilización de todas las relaciones humanas, la imposición de la escritura sobre la oralidad, el cristianismo, la cristianización, la imposición de la lengua española sobre las lenguas nativas, etcétera, etcétera, y descolonizar significara deshacer lo que hizo la colonización. ¿Por qué le seguimos llamando descolonización a un proceso político que lo único que hizo fue transferir el poder del Estado de los colonizadores a una élite nativa colonizada, plenamente aculturada, y que lo que hace cuando toma el poder es prolongar las mismas tareas que hizo la descolonización? Es decir, en mi opinión, lo que llamamos descolonización no es más que una vuelta de tuerca más en la colonización, o sea, es una vuelta de tuerca más en la imposición sobre los pueblos colonizados de dos instituciones características del imperialismo occidental, la economía de mercado y el Estado. Hablar de pérdida de soberanía es un poco complejo debido a que durante la colonia la población no gozó de soberanía, la independencia debía haber restaurado o devuelto esta soberanía al pueblo y quizá, digamos, durante unos meses, así lo vio la gente, pero fue tan efímero, fue tan breve, que puedo casi afirmar que nunca el guineano actual ha gozado de soberanía. ¿Y por qué es esto importante? Porque, en cierto sentido, aunque la población está descontenta, ¿no? Está descontenta, quizá no expresa ese descontento, ¿no? Pero es algo que, hablando con la gente, viendo sus acciones, interpretando sus acciones, más bien, ves este descontento, pero al mismo tiempo lo que ves es que hay muchas cosas que asumen, que dan por sentado. Entonces, su incapacidad, por ejemplo, para tener voz, su incapacidad para poder dirigir los destinos del Estado, la ciudadanía teniendo una capacidad de dirigir los destinos de su país, es algo que en cierto modo no es extraño, es algo que estas generaciones han nacido y lo que les es extraño es lo contrario, una población empoderizada que pueda guiar a sus políticos, que pueda criticar a sus políticos y que pueda decidir
sobre las políticas a seguir. Entonces, se produce esta especie de paradoja, es un descontento y desilusión con cómo se rigen sus destinos, pero al mismo tiempo lo triste es que también hay cierta resignación en el sentido de que se asume que la población, el espacio de la población o la capacidad de la población para dirigir los destinos del país es escaso o no existe, ¿no? Actualmente, según el Informe de Derechos Humanos de 2017, realizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en Guinea Ecuatorial, cuyo gobierno está presidido por Teodoro Obiang desde 1979, la vulneración de los derechos humanos sigue representando un grave problema para el país. Viajo de vez en cuando a Guinea Ecuatorial y entonces el que viene de fuera puede ver algunos cambios. Y sí se notan algunos cambios entre la gente joven en las ciudades, sobre todo en Malabo, pero también en Bata. Sí ya ves que es gente joven que quizá por el acceso a otros medios, a otras realidades, ya empieza a cuestionar mucho más y se muestra más crítica. Entonces, para mí este sí es un motivo para la esperanza. No tanto otras generaciones mayores que, a pesar de su descontento, creo que hay un muy alto grado de resignación. Esperemos, y es mi esperanza, que la gente más joven no acepte esta resignación y sí, de verdad, de una vez por todas, quiera recuperar esa soberanía. Y yo creo que cualquier persona que está europeo, que puede ser francés, español, o puede ser americano, tiene que enfrentar o está enfrentado con la cuestión. ¿Por qué? Usted sabe que es una dictadura sangrienta. La pregunta que yo me hago es si la reivindicación perfectamente vista y progresista de ayuda al desarrollo, al desarrollo de esos países, de enviarles dinero, capital, etcétera, etcétera, no es una coartada moral progresista para evitar la cuestión más candente actualmente, que es atender a los deseos de los africanos, que lo que quieren es entrar en Europa, es decir, abrir las fronteras, claro que es una reivindicación mucho más difícil de asimilar por parte de un occidente que se considera democrático, pero que en ese aspecto vuelve a resucitar un trato desigualitario y racista. Creo que el país no tiene visibilidad, infelizmente, porque es un país muy pequeño, con solamente 1 millón de habitantes y también habla español. Generalmente las personas que estudian África hablan francés o inglés. Tenemos entonces en Guinea un país afuera del norma. Y a otro lado es un país rico, el gobierno es rico, la gente no es rica, pero puede comprar un tipo de silencio y un tipo de propaganda. Nadie sabe dónde está. Creo que en España no se ha llegado todavía a ese momento en el ejercicio disciplinar en donde el colonialismo tiene un protagonismo propio y es un área de estudio en sí misma y se estudia de manera sistemática y por tanto eso repercute en los programas de estudio a todos los niveles y demás. Entonces creo que falta eso, creo que hay mucho trabajo que se realiza en otros ámbitos a nivel de organizaciones, a nivel de activismo, a nivel de producción artística, por parte de grupos afrodescendientes y de muchas otras comunidades en España sobre Guinea Ecuatorial, pero falta quizás una incorporación definitiva a nivel académico. La realidad sociocultural de Guinea sigue siendo objeto de estudio. Las diferentes investigaciones realizadas sobre este territorio quieren visibilizar este país tan olvidado para los españoles.